En Costa Rica, desde el 29 de agosto de 1943, está vigente el Código de Trabajo como norma que regula las relaciones laborales. En el presente año se cumplen 80 de su aprobación. Sin embargo, sociólogos informan que una de las normativas que no se han tocado en 8 décadas son las horas laborales por semana. Desde su inicio eran 48 horas y actualmente se conservan las mismas, pese a la ola de reformas de varios países que han reducido sus horas laborales al comprobar que dicha medida aumenta la eficiencia en la productividad. Esto demuestra que el país centroamericano es uno de los más conservadores en el nivel laboral. El pasado martes 15 de agosto se aprobó en el Congreso de Costa Rica el proyecto de ley que valida la famosa jornada 4x3, donde un sector de los trabajadores puede comenzar a laborar 12 horas diarias en vez de las tradicionales 8 horas. La jornada laboral 4x3 consiste en habilitar 4 días de trabajo y 3 de descanso, un cambio al que se oponen los sindicatos al considerarlo un retroceso para los derechos de los trabajadores. Ahora, los partidos que se oponen al proyecto de ley anunciaron que la presentarán para consulta en la Sala Constitucional con el fin de que se analice el fondo del proyecto. Pero si la Sala Constitucional no encuentra roce con la constitución política del país, el Congreso podrá votar el proyecto de ley en el segundo y definitivo debate. Ahora, sobre este polémico escenario laboral, en Costa Rica pondremos el punto en la I. El 15 de agosto de 2023, el proyecto de ley número 21.182 fue aprobado en el Congreso de Costa Rica con 32 votos a favor y 17 en contra. Entre sus disposiciones destaca la reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código del Trabajo para permitir la controvertida jornada laboral de 4x3. Según el proyecto de ley, este tipo de jornada es excepcional y solo puede ser utilizada por los tipos de trabajo expresamente permitidos, como los servicios privados de salud, las actividades turísticas, hoteleras y gastronómicas en restaurantes y en el sector industrial donde se ejerzan labores de manufactura tecnificada. Un sector de diputados opositores recopiló argumentos contra el proyecto y decidió elevarlo a la Sala Constitucional. De igual forma, los partidos oficialistas afines al gobierno de Rodrigo Chávez entregaron argumentaciones en defensa del proyecto. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que el plan se enfoca en generar empleo para jóvenes y fomentar la inversión extranjera. A esta idea se sumó la diputada Pilar Cisneros. Un proyecto de ley que realmente abrirá opciones de trabajo para miles de costarricenses que lo están esperando ansiosamente. Un proyecto de ley que están esperando empresas que ya invierten en nuestro país o que piensan invertir aquí para poder traer más oportunidades de trabajo a nuestros ciudadanos. Por otro lado, la diputada Cisneros informó que la jornada laboral 4x3 no debe afectar la salud de los trabajadores y se puso a sí misma como ejemplo al afirmar que siempre ha trabajado entre 14 y 16 horas diarias y sigue con vida. Señaló además que la propuesta de ley no está dirigida a toda la masa laboral, sino solo a 10% de la población. Bueno, nosotros primero que nada esperaríamos que la sala más bien indique los vicios de fondo que nosotros hemos encontrado y también los vicios de procedimiento que se dieron en la discusión de este proyecto. Pensamos que más bien podría suceder que se retrotraiga una etapa anterior que permita una mayor difusión con la población de esta discusión, pero aún si se aprobara, consideramos que esto beneficia a un pequeño segmento de ese empresariado nacional con mucho poder económico y mucho poder político en este momento, y un pequeño segmento también de corporaciones transnacionales que solo quieren utilizar el dumping social como estrategia para aumentar sus ganancias. Hay mucha desinformación al respecto del contenido de este proyecto de ley. El gobierno se ha dado la tarea de promocionarlo en función de los 3 días libres. Lo que no tienen claro muchos trabajadores, de los pocos que lo están apoyando, es que esto significa jornadas diarias de 12 horas sin el pago de horas extra, porque algunos trabajadores y trabajadoras
ya se han acostumbrado desgraciadamente a estas jornadas ilegales, pero lo hacen porque tienen una necesidad de aumentar sus ingresos y entonces recurren al trabajo permanente de estas horas extra. En general, la población que está informada, la población de trabajadores y trabajadoras no lo está apoyando, menos aún el sector joven calificado que tiene la experiencia de trabajar 12 horas y que sabe lo durísimo que esto significa. Según Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en las zonas francas han impuesto esta jornada antes de su aprobación, por lo que condujo a que se abriera una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bueno, Albino Vargas agregó que la ley 4x3, además de incrementar la explotación obrera, atenta contra la jornada de 8 horas que se ha conquistado laboralmente en el país. En Costa Rica, otro punto central sobre la jornada laboral del 4x3 es que en el proyecto de ley no se deja claro cómo se pagarán las horas extras, a pesar de que sí especifica que las horas extras deben ser trabajadas en los días de descanso. Por otro lado, los diputados de los partidos afectos al presidente Rodrigo Chávez explicaron que las 4 horas adicionales que se deben trabajar para completar las 12 horas diarias, según la jornada 4x3, no son horas extras, por lo tanto no deben ser remuneradas como tal. Un aspecto que ha causado malestar, por supuesto, en la población y en los partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa. Diputados del Partido del Frente Amplio de Liberación Nacional denunciaron que el proyecto de ley 21.182 no especifica cómo se pagarán las horas extras de los trabajadores, aspecto que ha conducido a profundizar el debate dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Si usted hoy trabaja en jornada ordinaria, ¿verdad? Trabaja una jornada de 8 horas, por ejemplo en diurna. Hoy trabaja en una jornada ordinaria y gana 500.000 colones en un puesto que hoy tiene un salario mínimo de unos 381.000 por la categoría. Usted está ganando más que el mínimo, ¿verdad? Si usted hoy, con ese salario de 500.000 en jornada ordinaria, pasara a trabajar 12 horas, va a trabajar cada semana 32 horas ordinarias, los 4 días, 4 por 8, 32, y 4 horas después de la octava, cada uno de esos 4 días, 16 horas extra que tienen que remunerársela mejor, un 50% más, dice la Constitución Política. A usted, en ese puesto, hoy tendrían que pagarle entonces 583.000 colones más o menos, 80.000 colones más, 80.000 colones más reconociéndole el pago de las extras. ¿Qué pasa? Que con el texto tal y como está, expresamente dice que si usted gana más que el mínimo, entonces no le aplican, ya lo ha dicho el diputado Cisneros, no le aplican la subida del 16% y por tanto le pueden pasar a jornadas de 12 horas. Le pueden pasar a jornada de 12 horas, le pido que no me interrumpa, le pueden pasar a jornada de 12 horas pagándole exactamente 500.000 colones, porque como usted ya gana más que el mínimo que da como resultado de la aplicación de ese 16%, le pueden seguir pagando lo mismo, a pesar de que hoy con la legislación vigente le tendrían que pagar más 580.000 colones. Entonces, hagan números. A ustedes, personas trabajadoras que están en una jornada ordinaria y que ganan un poco más que el mínimo, le quieren pagar menos de lo que correspondería pagarle el día de hoy, pagarle al día de hoy con la legislación vigente pagándole las extras. Así que no es verdad que se pueda afirmar así con tanta soltura que a la gente le están pagando las extras con el texto. Eso es claramente falso. Es que el proyecto no garantiza el pago de horas extra como equivalente. Es decir, que si usted trabajaba hoy 8 horas en ordinaria y 4 horas en extraordinaria, siendo que esas 4 horas tendrían que habérsele pagado como horas extra, el transitorio número 2 del proyecto de ley en discusión no garantiza que esas 4 horas que ahora se convertirían en parte de su diaria, esas 4 horas no se las van a pagar equivalente a que se las hubiera trabajado como horas extra. Lean bien el transitorio 2 con costarricenses. Ahí claramente se indica que si su salario es superior al salario mínimo, no se va a equiparar el pago de horas extra. También la diputada Sofía Guillén señaló que si los trabajadores desearan salirse de la jornada laboral de 12 horas a una de 8 horas, no sería tan fácil, ya que para cambiarse deben cumplir con alguno de estos 3 requisitos: padecer una enfermedad que se agrave por trabajar 12 horas diarias, ser un cuidador o cuidadora que pueda demostrar su imposibilidad de delegar el cuidado o ser estudiante con un plan de estudios incompatible con la jornada de 12 horas. Sí, claramente el proyecto atenta contra la salud física y la salud mental de las personas que tengan que laborar en estas jornadas de 12 horas. No solo por el daño que significa mantener, por ejemplo, grados de atención durante periodos tan largos, sino también porque se abre más la posibilidad, y esto está
súper demostrado, se abre más la posibilidad de accidentes laborales, que ya Costa Rica tiene indicadores excesivamente altos para las condiciones que se supone que nosotros tenemos. Es uno de los elementos que más se ha señalado como negativo de este proyecto de ley. La salud física y mental, y también debemos de decir la salud social, la salud familiar, que significan una jornada tan larga. Efectivamente, el proyecto de ley está cargado de ambigüedades y de vacíos legales. La preocupación nuestra es que esto no necesariamente va a favorecer a las y los trabajadores, sino que por el contrario va a ser utilizado por los grandes empresarios para poder hacerse de las suyas. Además, hay que mencionar aquí que Costa Rica, quien está a cargo de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, es la Dirección General del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Inspección, perdón, del Ministerio de Trabajo, y esta no tiene los recursos suficientes para cumplir con su función ahora. Peor aún, si tiene que vigilar una situación de jornadas de 12 horas. Lo que señala el proyecto es un aumento, pero es un aumento que no alcanza a ser el estado actual del costo de la hora extra, y eso va a significar un retroceso en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. El proyecto de ley que plantea activar la jornada laboral 4x3, es decir, 4 días de trabajo por 3 de descanso, enfrenta cuestionamientos no solo por parte de los partidos políticos opositores al actual gobierno de Costa Rica, sino desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha reiterado que Costa Rica es el segundo país de la región que labora más horas al año, con un promedio de 2.128 horas. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha señalado por medio de diversos estudios que los trabajadores quienes ejercen jornadas extensas pueden padecer problemas de salud. Especialistas informan que en el presente año otros países de América Latina también han reformado sus jornadas laborales, como es el caso de Chile, al reducir de 45 horas a 40 horas laborales por semana. Pero también existen otros países como Colombia, que ha hecho proyectos de reforma laboral pero no han sido aprobados por el Congreso. Igualmente, países industrializados como el Reino Unido, por ejemplo, implementaron una jornada laboral de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Sin embargo, se diferencian de Costa Rica, pues los británicos redujeron también las horas laborales a 32 por semana, mientras que el país centroamericano continúa con 48 horas semanales. Por otro lado, diversos diputados han considerado que la jornada 4x3 es un retroceso, debido a que elevaría la jornada diaria a 12 horas. ¿Qué considera usted que es también lo que estamos conversando? ¿Es un avance, un retroceso, jornadas 4x3? Claramente es un retroceso. En Costa Rica hubo luchas sociales y también inteligencia por parte de liderazgos políticos en el pasado para llegar a definir en nuestra constitución política unas jornadas laborales de 8 horas diarias en jornadas diurnas y de 6 horas en jornadas nocturnas. Detrás de eso hay luchas de las personas trabajadoras, detrás de eso hay visión de quienes encabezaban en los espacios políticos a nuestro país, y aquí lo que pretenden es quebrantar justamente ese tipo de avances sociales. Claramente es un retroceso. En el Reino Unido, la Universidad de Cambridge, en conjunto con el Boston College, han desarrollado en los últimos 6 meses un estudio para determinar si es exitoso o no establecer jornadas de 4 días de trabajo y 3 de descanso, pero respetándose las 32 horas laborales por semana. De este modo se trabaja solo 8 horas, en contraste con la propuesta de Costa Rica, que plantea jornadas de 12 horas diarias por 4 días. Los británicos argumentan que su propuesta se ajusta a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea jornadas de 8 horas diarias, y agregan que las empresas que la implementaron reportaron que sus trabajadores mejoraron la calidad del sueño, redujeron los niveles de estrés y mejoraron su salud mental. Al mismo tiempo, estas empresas mantuvieron constantes su productividad y sus ingresos. Las empresas informaron de un aumento de los beneficios del 1,4% y 9 de 10 empresas dicen que mantendrán la semana laboral de 4 días. Varios expertos aseguran que las empresas que no se adapten al modelo podrán sufrir desventajas.
Dentro de poco, quienes anuncien puestos de trabajo con la antigua semana laboral de 5 días no conseguirán los mejores talentos. Una vez en ese punto de inflexión, la cuestión no será si las empresas quieren seguir el nuevo sistema, sino que si no lo aplican, no van a conseguir los empleados que necesitan. Porque el problema fundamental de esta ley es que define una jornada 4x3, pero donde esos 4 días se trabaja 12 horas. En la mayoría de los países industrializados y los países que están optando por la jornada 4x3 son jornadas de 8 horas o de 10 horas máximo, e incluso en algunos países hay una reducción hasta 6 horas estas jornadas. La realidad es que en nuestro país se trabajan semanalmente 48 horas y ya está demostrado que eso ha afectado los indicadores de productividad de nuestro país, que comparados con otros países de la OCDE, por ejemplo, son de los más bajos, a pesar de ser de los más altos en cantidad de jornada laboral. Esto más bien va en contra de la productividad. Es que la jornada diaria se está alargando excesivamente, se está alargando con criterios que pertenecen al siglo XIX. Es extender excesivamente la jornada va a impactar en la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras. Y de hecho, en los criterios técnicos que obtuvimos para el debate de este proyecto de ley, incluso se está hablando del incremento, no solo de accidentes laborales, sino también el incremento de abuso de sustancias psicotrópicas para poder soportar estas largas jornadas. Realmente no hay forma de comparar jornadas 4x3, que son de 8 horas, con jornadas de 12. En este sentido, recientemente la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe denominado El tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo, en el cual señaló que las jornadas de trabajo más largas, por lo general, están asociadas con una productividad inferior, mientras que un horario más reducido está relacionado entonces con una mayor productividad. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que monitorea las horas efectivas de trabajo en diferentes países, la semana laboral en Bélgica es de 38.8 horas, en Francia de 39.3 horas y en Italia de 39.5 horas, todas por debajo de las 48 horas semanales establecidas en Costa Rica. La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, destacó que los países desarrollados están aspirando a la reducción de la jornada laboral no solo porque aumenta la calidad de vida de las personas, sino porque implica mayor productividad, algo que demuestra el estudio de Cambridge en Reino Unido y otros proyectos de investigación desplegados en varios países. Bueno, creemos que es falta de voluntad política y también el que los intereses económicos de un cierto sector que le está apostando al dumping social, que le está apostando a la explotación como única estrategia de aumentar su tasa de ganancia, es lo que está imperando. Realmente, por ejemplo, el Frente Amplio ya ha presentado propuestas de ley precisamente para reducir la jornada laboral y aumentar no solo la productividad, sino también la calidad de vida de las personas costarricenses, que tenemos un historial y una institucionalidad que nos permitiría tener un mercado nacional más activo, tener unas mejores condiciones laborales, unas mejores condiciones de acceso a la salud y a la educación a partir de esa reducción de la jornada. Aquí lo que falla es la voluntad política y los intereses mezquinos de un pequeño sector. Este es uno de los principios básicos. Nosotros somos firmantes del primer convenio de la OIT, que es precisamente el convenio que ratifica las 8 horas como una jornada diurna, humanizada, factible para cualquier mundo civilizado. Y lo que está sucediendo es que estamos retrocediendo más de 100 años con una disposición de esta naturaleza. Y además, por ejemplo, aunque se ha querido decir que este proyecto de ley es solo para una situación extraordinaria, la realidad es que tampoco se ha definido un plazo de tiempo o un periodo por el cual esta excepción pudiera darse. No es una excepción, lo que está es realmente fisurándose la estructura de los derechos laborales de nuestro país, y es un enorme retroceso para la calidad de vida de todos, y esperamos que incluso pudiera tener impacto en otros derechos laborales también. En Costa Rica se siguen violando los derechos laborales de los trabajadores, al no respetar sus contratos laborales y al no adaptarse a las vigentes normas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las cuales estipulan que los trabajadores deben laborar un máximo de 8 horas diarias,
pues de lo contrario les puede causar consecuencias a futuro en su salud física y mental. Aunado a esto, diversos asambleístas opositores al gobierno de Rodrigo Chávez han calificado la jornada laboral 4x3 como un retroceso, debido a que no especifica si serán remuneradas las horas extras. Ahora fíjense ustedes, los dos bloques de la Asamblea Legislativa que discutieron el proyecto de ley 21.182 solicitaron a la Sala Constitucional que estudiara el proyecto para ir a un segundo periodo de debates y votación para poder decidir si se aprueba o no. Ahora especialistas informan que mientras en Costa Rica no se reduzcan las 48 horas laborales por semana, la salud de los trabajadores seguirá siendo vulnerable. Y de esta manera hemos puesto el punto en la I.